Ahí sí, ya. Entonces, antes de empezar con la clase 7, voy a terminar un par de slides que me quedaron de la clase 6. Eh, ¿Están viendo la slide, cierto? Sí, Sí, profe. sí, vale, ya. Entonces, lo que había quedado en la clase anterior es esto, máximo a posteriori. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo ahora, no sé, me voy a dar una página. Eso, lo que estamos haciendo ahora es encontrar una distribución posterior, que puede ser esta que está acá, ¿cierto? Pero ocupar esta que es el prior, pero está mejor. Perdón, encontrar la distribución posterior del parámetro, ¿ya? Entonces, lo que significa esto es que el parámetro está, perdón, nuestro conocimiento del parámetro es en forma probabilística, entonces está definido por una densidad de probabilidad. Pero en muchas aplicaciones, no todas, vamos a querer obtener un valor puntual del parámetro, ¿ya? Entonces, la posterior es útil en el caso en que queremos hacer predicciones, porque como vamos a ver en esta clase, las predicciones eh, se realizan tomando en cuenta cada una de los posibles valores del parámetro ponderados por su probabilidad, ¿ya? Esa va a ser la forma que vamos a ocupar para hacer predicciones. Pero a veces necesitamos solamente saber el parámetro. Por ejemplo, en el caso de regresión lineal, el parámetro es la pendiente de la curva. Entonces, también queremos saber si estamos reportando resultados, saber a qué tasa crece algo, ¿ya? Y queremos dar un número. Entonces, ese número, como la posterior es una distribución, podemos tomar la media, ¿cierto? O sea, si tenemos esta distribución, ¿cierto? Podemos tomar la media, o la moda, que en este caso es lo mismo, o la mediana, que en este caso es lo mismo, claro. Pero si tuviésemos una distribución un poco más interesante, como algo así, tomar la moda no es lo mismo que tomar la media o la mediana, ¿cierto? Si tenemos algo así, tomar la moda no es lo mismo que tomar la segunda moda, no es lo mismo que tomar la media que puede estar ahí, ¿no? O la mediana que puede estar ahí, no sé, ¿no? Entonces, va a haber distintas estimaciones puntuales, que son qué número yo puedo, o qué valor puntual puedo extraer desde la distribución, ¿no? Y uno en particular es el de la moda, que es el máximo a posteriori, porque es el máximo de la distribución posterior, ¿no? Entonces, lo que les acabo de contar es simplemente este párrafo que está aquí, ¿no? Entonces, podemos seguir un criterio similar al de máxima verosimilitud, y ahora no maximizar la verosimilitud, sino que maximizar la distribución posterior, ¿no? Entonces, definimos el contexto, ¿cierto? Estamos en este caso, que tenemos un parámetro que tiene una distribución posterior a eso, porque ya vimos datos y elegimos una verosimilitud, ¿cierto? Entonces, la estimación puntual dada por θ map, máximo posterior, es el maximizante de esta expresión. Entonces, si tengo mi posterior así, ese es el map, θ map, ¿ya? Entonces, por supuesto que el map es medio degenerado, porque uno puede tener una cosa así, algo que explota, y después tengo algo así, ¿cierto? Eso puede ser mi posterior, P de θ dado D, ¿ya? Tiene como una singularidad, así, pum, explota, o ni siquiera, puede ser más alto nomás, y después tengo la masa probable. Por supuesto, si yo hago map aquí, voy a elegir este valor, ¿cierto? Voy a elegir este valor, a pesar de que hay un intervalo donde con un 99%, por decir algo, de probabilidad, yo digo que efectivamente está el parámetro, está casi toda la masa ahí, ¿ya? Porque esto tiene soporte bien chiquitito, no alcanza a contribuir con masa, solamente con el valor. Sin embargo, estoy diciendo que mi estimación puntual no está en ese intervalo, porque el map no era suficientemente bueno. ¿Cuándo creen que pasa este tipo de cosas? Cuando hay una solución que es muy buena, en términos de máximo posterior y de máxima verosimilitud, pero no es capaz de generalizar, ¿ya? No es capaz de, si yo perturbo un poquito, ya la solución no sirve. En cambio acá, estoy haciéndolo relativamente bien, pero si me muevo sigo haciéndolo relativamente bien, ¿ya?
¿Cuándo creen que pasa este tipo de cosas? Con outliers, ¿no? No, porque recuerda que esto que acabo de dibujar acá es el espacio de los parámetros, Ah, no de los datos. O sea, cuando pasa este tipo de cosas estoy diciendo, esta es mi creencia sobre los parámetros, ¿cierto? No, me quedo un poco, está un poco desordenado el dibujo ya, pero... ¿Cuándo sobreentreno? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo se sobreestima? Cuando se sobre... Pero la segunda mitad de la palabra estaba mala. Cuando se sobre... ¿Estima o sobre... Sí, pues, sobreestimar. No, es sobre algo, pero no es sobreestimar. Seguramente te refieres a lo mismo, pero el término no es ese. Entrenar, no sé, como... Es sobreajustar. Eso, era eso. Claro, entonces lo que estás diciendo acá es que hay una solución que sirve perfecto, porque recuerda que esto es en base a tus datos, que sirve perfecto para tus datos, y hay otras soluciones que están en un vecindario que es mucho más grande, que funcionan todas más o menos bien. Entonces, la, lo que puede pasar perfectamente es que si yo tomo otro dataset, esto lo voy a seguir teniendo, ¿cierto? Pero el pic va a estar por acá. Y después tomo otro dataset, esto lo sigo teniendo y el pic está por acá. Y tomo otro dataset, esto lo sigo teniendo y el pic está por acá. ¿Ya? Y eso es sobreajuste. Porque yo me ajusto me ajusto a la realización particular de los datos y no a la estructura general de los datos. ¿Ya? Y las verosimilitudes se ven de este tipo, o sea, se ven como de esta forma. ¿Ya? Entonces, por supuesto, en casos prácticos, ese pic no es uno. Ese pic no es uno. Ese pic, tengo un pic así, y después tengo algo así, ¿cierto? Después tengo un pic así, y después tengo algo así, tengo un pic así, y después tengo algo así. ¿Ya? Entonces, por supuesto, yo quiero encontrar esta, que es la región donde le sirve a todo. Y esto pasa con las redes neuronales. Por eso se dice que las redes neuronales están llenas de mínimos locales. Porque recuerden que si esto yo le aplico el menos logaritmo, queda al revés, ¿cierto? Y me va a quedar una cosa así, como un valle con mínimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué mínimo quiero? Cada uno representa como un modo de los datos. ¿Ya? Profe, Sí. ¿y eso puede pasar cuando tomo malas a priori? Malas como probabilidad a priori. La verdad, no mucho, porque el a priori lo que va a hacer es te va a correr un poquito el mínimo, te va a suavizar un poco, pero no te va a hacer aparecer un mínimo que no tiene nada que ver con los datos, y además a medida que tú vas tomando más datos, recuerda que el prior se empieza a olvidar. Ujú. Pero aquí vamos a ver dónde aparece el prior en el caso particular de máxima posteriori. ¿Ya? Entonces, la relación entre el map y, y máxima verosimilitud es súper clara, ¿cierto? Acabamos de definir el map como el maximizante de la verosimilitud, pero recordemos que la verosimilitud se puede escribir como el producto de perdón, la distribución posterior se puede escribir como el producto entre la verosimilitud y el prior. Recuerden que esto es dividido por P de D, pero como estoy maximizando con respecto a θ, el P de D da lo mismo, porque es constante para la maximización. ¿Ya? Entonces, ahora puedo incorporar el logaritmo, ¿ya? Que es creciente, así que no va a cambiar el argmax. Y si incluyo el logaritmo, tengo este término más este término. El argmax de solamente esto que está acá, solamente eso que está aquí, recuerden que es el máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, si no estuviese el prior, yo recupero máxima verosimilitud. Por supuesto, no tiene ninguna, eso no tiene ninguna, no es ninguna sorpresa, porque estoy definiendo el θ map como el argumento que maximiza la posterior, y la posterior es el prior por el likelihood. Entonces, si no hay prior, es el argumento que maximiza la verosimilitud, entonces es el θ de máxima verosimilitud. ¿Pero qué significa que no esté el prior? El prior no puede estar, no puede no estar. Significa que es constante. O sea, si esto es constante, si es proporcional a 1, así se escribe, ¿cierto? O sea, no depende de θ, entonces es lo mismo que no esté, porque estoy maximizando. Y el 1 ciertamente no depende de θ. ¿Ya?
Ahora, cuando efectivamente hay un prior que depende de θ, ¿ya? O sea, ahora tengo una pelea entre dos términos y el maximizante tiene que ajustar por un lado maximizar por un lado el ajuste a los datos y por otro lado lo que yo quiero que sea de mi conocimiento a priori de θ, ¿cierto? Entonces, recordemos que cuando tengo un prior, ¿cierto? Y después tengo una verosimilitud, algo de este tipo. La verosimilitud me está diciendo que ahí están los datos, ¿cierto? Me está diciendo que ese es el parámetro y el prior me está diciendo que yo partí como por acá. Entonces, al multiplicarlo con un rosado, me va a quedar un poquito más parecida al azul, perdón, un poquito más parecida al azul a la roja, ¿cierto? Una cosa así. Pero recuerden que a medida yo voy tomando más y más y más y más datos, la verosimilitud se empieza a concentrar cada vez más en el parámetro real, ¿cierto? Entonces, da lo mismo por cuánto lo multipliques. Si te das cuenta, como se va comprimiendo, o sea, condensando la verosimilitud, la parte que toca el prior, en algún momento va a ser constante para la verosimilitud, ¿verdad? Y como después se normaliza, es como que no estuviera el prior. Entonces, el efecto del prior en el cálculo del map solamente se ve cuando tengo pocos datos. Lo cual tiene sentido, porque cuando tengo pocos datos necesito complementar mi inferencia con algún conocimiento, con algún sesgo, ¿ya? Con un conocimiento experto que se le llama. Ese es el rol del prior. Y esto es simplemente un ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo, por supuesto, para el caso de regresión lineal que estamos viendo. Entonces tenemos un prior gaussiano para el problema de regresión lineal, ¿cierto? Tenemos el θ, el input y el output. Tenemos el prior sobre θ. Y aquí tenemos el Argmax de máximo a posteriori. Esta es la verosimilitud. Y este es el prior, ¿cierto? El prior tiene parámetros de sigma θ, media 0. Y aquí está nuestro modelo lineal. Arreglamos un poquito todo, ¿cierto? Sacamos las constantes, salen hacia allá, ¿cierto? Las dos. Juntamos todo lo que está dentro de la exponencial. Y si se dan cuenta, yo ahora maximizo con respecto a θ, esto es constante. Los casos ilustrativos de las clases no estamos considerando el sigma. Constante. Esto también lo puedo eliminar porque estoy buscando el máximo. Y este lo puedo pasar multiplicando para allá y obtengo esto. Entonces, el argmax, perdón, el máximo a posteriori del modelo lineal y gaussiano es el θ que satisface este problema de optimización, ¿no? Tengo mínimos cuadrados más algo que depende de θ cuadrado. ¿Dónde hemos visto esto? ¿Se acuerdan? Porque no lo lean abajo. Regularizar, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace el prior, en general, y este es un ejemplo de eso, regulariza la solución. Entonces, cuando nosotros teníamos una verosimilitud de esta forma, perdón, cuando teníamos una verosimilitud, por ejemplo, así, ya, tengo esa verosimilitud, y tengo un prior gaussiano, o sea, así, y quiero calcular ahora el máximo entre los dos, recuerden que la verosimilitud se va como acercar al prior. Entonces va a quedar una cosa como así, supongo. ¿Ya? Entonces, decir que voy a resolver un problema de mínimos cuadrados, pero además quiero penalizar la norma del parámetro, extraerlo hacia cero, ¿cierto? Es equivalente a decir, voy a buscar un parámetro, pero a priori sé que mi parámetro es pequeño. O sea, es una gaussiana centrada en cero. Esa es la forma de decirlo acá. Entonces, la diferencia entre no considerar ese criterio y considerarlo va a ser, lo que me digan los datos es un poquito más acá, ¿ya? Porque no voy a creer de forma ciega lo que me dicen los datos porque tengo este prior. Entonces, por supuesto,
como la forma del prior en este caso es exponencial, o sea, perdón, es gaussiana, que es una exponencial y el parámetro al cuadrado. Al aplicar el logaritmo aparece la regularización de Rich. ¿Ya? Y por supuesto, si yo hubiese considerado un prior exponencial acá, o sea, hubiese considerado esto, aquí hubiese tenido un 1. Y entonces eso habría sido lazo. ¿Sí? Había una pregunta de eso. Sí, profe. En este caso, asumimos que teta tiene un prior, o sea, le pusimos un prior Ujú. con media cero. Si, por Sí. ejemplo, le pusiéramos una media distinta a cero, lo que estaríamos penalizando es el módulo de la diferencia entre el estimador y la media, ¿no? ¿O hay algún término extra que queda dando vuelta? No, ninguno más yo creo, porque si acá hubiésemos tenido esto, eh, si hubiésemos tenido esto, teta m, a eso te refieres, ¿cierto? Claro, Claro. Eso habría pasado igual para acá, sin ningún problema, y habría quedado aquí. Entonces habrías hecho una regularización, ¿cierto? Mínimo cuadrado, más un término que te dice que el parámetro no puede estar lejos de otro parámetro. Y eso se usa. Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar un problema de regresión, eh, y sabes que, por ejemplo, en el experimento anterior o el año pasado, lo que sea el ejemplo, sabes que la pendiente fue 1. Entonces, cuando tienes poquitos datos, a veces te va a costar un poquito, te va a costar un poco encontrar la pendiente, entonces la ayuda no crees que esté tan lejos de 1. Puede ser algo de ese tipo. ya, ok. Gracias. Ya. Entonces, esto es lo que les dije, ¿cierto? Que para distintos P tenemos otro, por ejemplo, lazo. Otra cosa importante es que ahora cuando hablemos de map, nos vamos a elegir a cualquier estimación puntual. ¿Ya? Porque si en map, si el prior es uniforme, tengo mínimos cuadrados. ¿Cierto? O el criterio de máxima verosimilitud. Así que da exactamente lo mismo. Si tengo lazo, es equivalente a un map con peso exponencial. Si tengo RR, es equivalente a map con una penalización cuadrática. Así, ¿ya? El cálculo del map, en este caso que es gaussiano y es bonito, es fácil, ¿cierto? Porque esto es un polinomio, es una parábola, entonces yo conozco el mínimo. Si esto fuera la norma 1, ya no es tan fácil. Y si el modelo no fuera gaussiano, en general no es fácil tampoco, ¿ya? Entonces, en el caso general, el map se va a calcular de esta forma, ¿ya? Voy a tomar la log posterior que está aquí y voy a calcular con el gradiente igual a 0, ¿cierto? Pero eso es lo que estoy diciendo, no lo voy a poder solucionar, entonces voy a hacer un gradiente estocástico, que es, tengo mi map, ¿cierto? Entonces tomo un valor inicial, calculo, veo la derivada, avanzo para allá, así hasta que llego al máximo, ¿ya? Eso es, no sé si está acá, eso es gradiente estocástico, ¿ya? Entonces yo empiezo a moverme, a recorrer la función hasta que encuentro algún máximo. Eso con la clase 6. Ahora voy rápidamente a la clase 7 a buscarla mientras me hacen alguna pregunta si quieren. ¿Dónde está ahí? Acá. Eh, Ya. Entonces, esta clase es, como les adelanté en una de las slides, sobre predicción y regresión no lineal, ¿ya? Es de las clases más largas, tiene 13 páginas, la otra tenía como 10, pero voy a tratar de ir un poquito más rápido, para que alcancemos. Entonces, igual son contenidos fáciles dado lo que ya hemos visto. Entonces, en las clases anteriores hemos visto cómo encontrar parámetros, ya que en realidad es encontrar modelos. Entonces, tengo mi problema de regresión lineal, ¿cierto?
Y lo que hemos estado haciendo es encontrar ese modelo. Ese es mi teta, ¿cierto? O lo que es equivalente mi m teta, que es y igual teta transpuesto x. Entonces yo encuentro teta porque teta define el modelo y el modelo define la relación. Pero lo que no hemos hecho es encontrar la predicción. ¿Y qué es la predicción? Es cuando yo, bueno, mis datos, ¿cierto? Son los puntitos azules, ¿cierto? Los que dibujé acá. Y cuando tengo un nuevo dato, que voy a llamar, perdón, no un nuevo dato, sino una posición donde quiero estimar, ¿cierto? Le voy a llamar X estrella. Entonces, en X estrella, mi pregunta es, ¿cuánto digo que vale Y estrella? ¿No? Entonces, hay distintas formas de abordar esa respuesta. Entonces, les pregunto, abordar esa pregunta. Entonces, les pregunto antes, como ya tienen el modelo, entonces yo les pregunto, ya les dimos datos, ¿cierto? X1, X2 hasta Xn, que generan outputs Y1, Y2 hasta Yn. Ustedes ajustan el modelo, obtienen un teta mediante máxima posteriori, y yo ahora les digo X estrella. Entonces, ¿qué Y estrella me van a decir ustedes? Evaluar X estrella en el modelo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Evaluar X estrella en el modelo. Claro, perfecto. Entonces, como ahora a todo le vamos a llamar map, yo podría decir Y estrella gorrito, porque en mi estimación, espero que sea lo más cerca de Y estrella, pero no estoy seguro, va a ser igual a teta map transpuesto X estrella. Ya, perfecto. Esa es una opción, está bien. Entonces veamos. Eso es lo que le dije recién. Entonces, vamos a considerar pero si te das cuenta acá, no estoy considerando el ruido, ¿cierto? Porque yo podría decir eso más ruido también. ¿O era eso lo que te referías? Porque el modelo en realidad es este. Entonces, ¿quién dice que la estimación es esta? ¿Y quién dice que la estimación es esa? ¿Quién dice con ruido? ¿Quién dice sin ruido? No sé si hay algo del chat. Es que igual como el ruido es aleatorio, la estimación sin ruido es como una posible solución del... La estimación sin ruido es una posible solución. Sí, sí, bien. La estimación Pero, sin ruido es una estimación Tan promedio. válida como cualquier otro, ¿no? ¿cómo, perdón? Que La parece estimación tan válida sin- como cualquier otra con ruido, ¿no? Porque el ruido en promedio es como la estimación sin ruido, ¿no? Claro, pero con ruido me refiero a tomar efectivamente un valor. O sea, si esto es 7, esto puede ser, no sé, 0,1 y yo digo es 7,1. Pero si lo digo otra vez, estoy diciendo es 7,05. Y lo digo otra vez, estoy diciendo es 6,9. O sea, con ruido me refiero a con una componente aleatoria. Entonces, cada vez que la reporto es distinta. Porque otra cosa que uno puede decir es decir, es 7 más menos 2 veces el sigma de esto. Esa es otra opción también. ¿Ya? Entonces, la estimación en general, pero ¿sí? se está prediciendo el promedio, ¿no? Ah, es que esa es mi pregunta, po. Cuando queremos hacer una predicción, ¿qué queremos predecir? ¿Queremos predecir el promedio? ¿Queremos predecir la estimación puntual? O sea, la predicción puntual, ¿queremos un rango? ¿Qué queremos? Entonces, dependiendo de la aplicación, vamos a querer reportar distintas cosas. ¿Ya? En general, nos vamos a enfocar en esto, que fue lo que ustedes naturalmente dijeron. ¿Ya? Simplemente por esta razón, porque el modelo, recuerden que tiene una parte que es estructural y una parte que es aleatoria, ¿ya? Y nosotros solamente aprendemos la parte estructural, que es el teta. Bueno, aprendemos la distribución del ruido también, pero no cada realización, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama en realidad una variable latente, porque yo puedo escribir y igual, perdón, yo puedo escribir mis x mapean a f de x igual teta transpuesto x, y después yo veo y igual f de x más epsilon. ¿Ya? Entonces, dentro de este proceso, yo tengo x, f, y, yo veo
yo veo X, yo veo Y, ¿ya? Los veo, los voy a hacer como grises. A ver, un segundo. No sé si funciona esto. ¿Funciona? Ahora sí. Los X los veo, los Y los veo, ¿ya? Lo veo es gris. Y el F no lo veo. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes ha visto esta notación antes. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguno? Ya, esta notación, ¿cómo saco esto? Ya. Esta notación es la notación de modelos gráficos. Modelos gráficos o redes bayesianas. Ya, entonces, se me quedaron se me quedaron al otro lado los globitos, eso. Ahí. Entonces, ahí y ahí. Ya. Eso significa que tengo tres variables aleatorias, ¿ya? En realidad aquí no es variable aleatoria, pero da lo mismo en este caso. Tengo tres variables aleatorias de las cuales observo la que entra, la que sale, pero no la que está al medio, ¿ya? Entonces, decimos que esta es una variable latente. Entonces, tenemos acá un modelo de variable latente y en general todos los modelos que vamos a considerar son de variable latente. Lo que pasa es que en algunos, como este, la relación entre la variable latente y la última observación es tan simple, que es agregar una gaussiana, que como que no se considera latente. Entonces, en general la inferencia consiste en encontrar variables latentes, ¿ya? El aprendizaje es encontrar el parámetro y la inferencia es encontrar la variable latente, ¿ya? Lo cual en este caso es nuestra predicción. ¿Y por qué nuestra predicción va a ser solamente la variable latente? Porque porque esta es la incertidumbre que es, como mencionamos en un par de clases, epistemológica, que es lo que yo puedo conocer del sistema, mientras que esta es la incertidumbre aleatoria, no tengo cómo conocerla, ¿ya? Entonces nuestra predicción en general va a ser esto. Entonces nosotros podemos hablar de predicciones para F o predicciones para Y. La predicción de F, por supuesto, es esto, ¿ya? La predicción de Y va a ser eso más el ruido. ¿Y cómo documento el ruido? Bueno, digo que la media de Y estrella va a ser F estrella, ¿ya? Pero digo que va a estar en un intervalo o que es gaussiana o que tiene varianza tanto, lo que sea, ¿cierto? Ya, todo, dicho todo. Ahora, para hacer las predicciones, entonces hay al menos dos formas, ¿ya? Una es la predicción plugin, ¿ya? La predicción enchufada, y la otra es la predicción bayesiana. Primero vamos a ver la plugin. Entonces, con el map, yo tengo un parámetro que es θmap. Entonces lo que puedo hacer, por supuesto, es enchufar el θmap en mi modelo y decir f estrella es simplemente θmap, x estrella, ¿ya? Que es lo mismo que les dije antes. Y si quiero el ruido, pongo el ruido, ¿ya? Entonces, tengo un θ y lo pongo en el modelo, para el f o para el y. Y esto, en realidad, como que lo que les conté antes era como las dos slides en uno, ¿ya? ¿Y por qué se llama predicción plugin? Porque simplemente estoy enchufando la predicción que tengo. Pero recuerden que que la estimación de θ tiene una incertidumbre asociada, porque si yo considero el paradigma bayesiano, esto es una variable aleatoria que tiene distribución P de θ dado datos. Y estoy solamente tomando el máximo. Entonces, el riesgo que corro es, recordemos que este es mi P de θ dado D, ¿cierto? Es que si yo tengo esta distribución o tengo esta distribución, por supuesto estoy toda proporcional, ¿cierto? Porque no me están integrando lo mismo. O tengo esta predicción
¿cierto? O tengo esta predicción. ¿Ya? Para todas estas, perdón, no predicción, posterior. Para todas estas posteriores, estoy diciendo que theta map. Estoy dando la misma predicción. Y ciertamente si el modelo se comporta de esta forma distinta, el Y no va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces quiero tomar eso en cuenta. ¿Ya? Entonces vamos al segundo tipo de predicción, que es la predicción bayesiana. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una distribución posterior para θ, esto ya también se los dije, la forma de predecir es la siguiente. ¿Ya? Tengo mi f estrella, ¿cierto? Y mi f estrella sé que es una variable aleatoria, entonces distribuye como f estrella, ¿ya? Dado x estrella y d. ¿No? Eso todavía no lo defino, de hecho esto es lo que voy a calcular, así que no se confundan si es que no han visto esto. ¿Ya? Pero básicamente, como f estrella es una variable aleatoria, yo puedo decir que viene de esta distribución condicional. Y lo único que conozco son mis datos y el nuevo input, ¿cierto? O sea, estoy en este caso. Necesito saber cuánto vale x estrella, necesito saber cuánto vale el f estrella, ¿cierto? Y para eso tengo, por supuesto, el input y sé que en el pasado los datos se han comportado de esa forma. Ahí apareció el de x1, ahí el de x2, ahí el de x3, ahí el de x4 y así. ¿Ya? Entonces, uno puede pensar que no, la interpretación la voy a dar después. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, hago un truquito acá, sin asumir nada, ¿cierto? O sea, estoy haciendo aparecer y desaparecer el θ, ¿ya? Este es el, no sé si se acuerdan de este es el ni quita ni pone. Este lo han escuchado, ¿cierto? ¿No? ¿Sí o no? ¿Alguien lo ha escuchado? Ya. Sí. Ya. Este es el ni quita ni pone, pero de integrales, de densidades de probabilidad. ¿Ya? ¿Por qué es ni quita ni pone? Porque hice aparecer un θ ahí, pero al mismo tiempo lo desintegré. ¿Ya? Y eso es lo que está acá. Ahora voy a moverlo un poco adentro, ¿cierto? Entonces, este f θ dado xd, yo puedo escribirlo como f dado x de θ por p de θ. ¿Ya? Si en alguno de estos pasos alguien no entiende, lo explico en detalle porque son importantes. ¿Ya? Entonces, esto es ni quita ni pone, esto es simplemente la definición de probabilidad condicional, nada más. ¿Ya? Y acá es simplemente observar que aquí tengo una colección de n datos, ¿cierto? x1 con y1, x2 con y2, hasta xn con yn. Y además tengo un input suelto. Pero el input suelto, o sea, tengo el x estrella, pero no tengo el f estrella. Entonces, este valor no me sirve para estimar x. O sea, para estimar θ, ¿cierto? Porque recuerden que θ es la pendiente. Y si yo tengo valores sueltos en la entrada, por supuesto no me sirve de nada para calcular la pendiente. ¿Ya? Solamente me sirve si yo digo para cuál de esos, perdón, dónde fue el y para cada uno de esos, pero eso no lo tengo. Entonces esto se elimina y en la siguiente línea ya no aparece. Y por otro lado, recuerden que todos los datos son condicionalmente independientes dado el modelo. Y en particular, el f estrella, x estrella es un dato, igual que el f1, x1, f2, x2 y así. ¿Ya? Entonces, como estos datos son independientes y tengo el modelo ahí, dado x estrella y el modelo, no necesito más datos para saber cuánto vale f. Entonces, los datos también se van. ¿Ya? Y esta es la estimación bayesiana. Entonces, tiene dos... bueno, y otra forma de interpretarlo es, esto es una esperanza, ¿cierto? Es
ese es el argumento de la esperanza y esa es la ley de la esperanza. Entonces lo puedo escribir así. La esperanza de esta cantidad que está ahí, pero bajo la ley posterior de teta. Entonces, la mejor forma de interpretar esto es en relación a la predicción de la página de la slide anterior. Eso es la plugin es la predicción plugin, ¿cierto? Tengo el modelo y le inyecto el teta, ¿ya? Es efectivamente lo que estamos haciendo, pero además de eso estamos integrando por todos los posibles valores de teta para nuestra mejor estimación de teta, que es la distribución posterior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Podría repetirlo como rápido? Que me enredé entre medio. ¿Todo o lo que dije aquí esto en rojo nomás? Desde la tercera línea, cuando empezó a eliminar cosas. Ya. ¿Por qué se eliminan estas cosas? Vamos con esta primero. Si te das cuenta, este es el modelo. Es X, es PDF dado X. ¿Ya? O sea, tengo X estrella, quiero saber cuánto vale el F. ¿Ya? Por supuesto, para eso necesito saber cuánto es bueno, en realidad no necesito porque yo lo puedo estimar también, pero información que me va a ayudar a determinar el F estrella dado el X estrella puede ser el propio modelo, en cuyo caso no necesito nada más, ¿ya? O los datos, porque si yo no tuviera el modelo, yo podría decir, mira, en verdad no tengo el modelo, ¿ya? En verdad no tengo el modelo, tengo el X estrella, ¿cierto? Quiero saber cuánto vale el Y, pero tengo datos. Entonces, si tuviese los datos, yo podría de alguna forma estimar el modelo y después decir, este es el F estrella. Pero si yo tengo el modelo, efectivamente, los datos no me sirven de nada. Entonces, por eso de esta línea a esta línea, en la primera densidad, se van los datos. Y esa es la premisa de la primera clase, ¿cierto? Porque dado el modelo, los datos son todos condicionalmente independientes. ¿Ya? Y en particular, el F estrella y X estrella es un dato, igual que todos los datos que están aquí adentro. Entonces, en X estrella no hay nada que los datos me puedan decir para estimar F que lo que me dice teta. ¿Se entiende? Sí, entendí eso. Esa es la primera. Y la segunda es la distribución posterior de teta. Esta es la densidad de teta dado los datos. ¿Ya? Recuerdo, por supuesto, los datos me sirven para encontrar teta, que es lo que acabo de decir acá. Pero si además yo agrego información de posibles valores para la abscisa, eso no me sirve de nada para estimar teta, porque para estimar teta yo necesito el valor de la abscisa acompañado con su ordenada, para poder saber cuál es la pendiente. Entonces tener un X solo dando vuelta ahí no me sirve de nada para estimar teta, entonces por eso se ve ese X. ¿También? Sí. Ya. Ahí llegamos a esta. Y esto es simplemente notación, o sea, esta es una integral que tiene este argumento, ¿cierto? PDF dado X, P de teta, pero yo puedo, como estoy integrando con respecto a teta, puedo considerar que esta es la ley de una esperanza, y la esperanza de este integrando. Y eso lo pongo ahí, entonces esta es la esperanza con respecto a esa ley de este objeto. ¿También? Profe, hay una pregunta en el chat. El Nikita es por definición de la distribución marginal. Sí, el Nikita es básicamente esto, es P de A igual integral de P de A, B de B. Eso, sí. Bien, Francisco. ¿Ya? Y este proceso se llama marginalización o desintegración. ¿Ya? Ya, entonces, pero lo más importante acá es notar que esto que está aquí es la plugin approximation. Si yo le pusiera el theta map, ¿cierto? De hecho, hagamos algo bien poco elegante, que es decir, en vez de tomar P de teta dado D,
perdón, en vez de considerar P de teta dado D, yo voy a reemplazar esto por esto. O sea, me olvido de toda la masa posterior y digo, mi creencia posterior es simplemente el teta map. No voy a asignar probabilidad a nadie más. Entonces ahí no tengo ninguna duda. ¿Ya? Lo que dije acá, ¿cierto? Voy a agregar una cuestión más aquí. Un Dirac ahí nomás. ¿Ya? Que es delta teta map. Entonces, si ese fuese el caso, y yo enchufo esto ahí, esto sería exactamente igual a P de F estrella, X estrella, teta map. Lo que es equivalente a decir que F estrella es igual a teta traspuesto map, X estrella. ¿Ya? Entonces, la estimación puntual es un caso particular de la estimación bayesiana, cuando la posterior en realidad es solamente un punto. Pero yo no quiero considerar solamente un punto, quiero considerar toda esta información que tengo acá. ¿Ya? Y por eso la estimación bayesiana es la estimación plugin, pero integrada con respecto a todos los posibles valores que puede tomar el parámetro. ¿Ahí sí? Ya, espero que sí. Entonces, esta expresión es media complicada de calcular en general, pero en el caso lineal es súper fácil. En el caso lineal equivale a la plugin, además. Medio fome. ¿Ya? Pero el integrando que tengo aquí, ¿ya? Lo tengo acá ahora. En el caso gaussiano, estas dos, esta es gaussiana, esta también es gaussiana, la multiplicación es gaussiana, la integral es gaussiana, es todo gaussiano. ¿Ya? Además, en el caso lineal, tengo esto, ¿cierto? Recordemos que esta es el teta posterior, ¿cierto? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, si f es lineal y teta es gaussiano, entonces f también es gaussiano, ¿cierto? Porque una transformación lineal de una variable aleatoria gaussiana es gaussiana. Entonces, este f distribuye como gaussiano, entonces esto tiene que ser gaussiano, no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces ahí nos saltamos el hecho de calcular esta integral y simplemente calculamos la media y la varianza de la normal que se va a formar adentro, ¿cierto? Y tenemos esto. Y si se dan cuenta, esto es, aquí tengo la posterior sobre teta y aquí tengo la posterior sobre f estrella. Y si se dan cuenta, el teta n, por supuesto, lo multipliqué por el x para formar el f, y la varianza, la pre y la post multiplico por el x, ¿cierto? Y eso es simplemente propiedades de manipulación de gaussianas. O sea, si yo tengo A, que distribuye como normal mu sigma cuadrado, y después tengo A por B, donde B es constante, como el X, ¿cierto? Entonces esto va a distribuir como normal mu B, B traspuesto, bueno, en realidad B cuadrado, sigma cuadrado, ¿cierto? Y en el caso de los vectores, por supuesto, tengo que tener cuidado que aquí aparece un traspuesto y esto es B traspuesto B. ¿Ya? Eso es lo que está pasando aquí, nada más. Además, en el caso gaussiano, cuando quiero incorporar el ruido, ¿cierto? Para ver la predicción de la observación, no de la variable latente, simplemente tengo que agregar el ruido ahí, a la varianza, ¿cierto? Y eso es porque esta fuente de ruido es independiente del resto, ¿ya? Y voy a tomar un minuto para darle una vuelta a esa idea. ¿De dónde viene? A ver, porque toda esta predicción, por supuesto, estamos hablando de que tiene incertidumbre, ¿cierto? Además de esta aleatoria, esta parte que es la epistemológica, porque viene de la incertidumbre del F estrella, y la incertidumbre del F estrella viene de la incertidumbre del teta, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene toda esa incertidumbre? Si se dan cuenta, todo lo que tenemos es el Y1 igual teta traspuesto X1 más epsilon 1. Y2 igual teta traspuesto X2 más epsilon 2. Entonces, toda la incertidumbre que mis datos viene solamente del epsilon, ¿ya? Todo
O sea, la razón por la que yo no puedo estimar esto de forma exacta y necesito trabajar con posteriores que me están de alguna forma representando la incertidumbre que tienen mis estimaciones, es porque hay alguien que me empezó a hacer, me empezó a desordenar un poco mis ecuaciones, que es el epsilon. ¿Ya? Entonces, mis estimaciones tienen esta aleatoriedad inyectada por el epsilon, ¿cierto? Entonces, cuando quiero hacer una nueva estimación, perdón, una predicción, entonces incorporo el nuevo epsilon, el epsilon estrella, y lo incorporo así, ¿ya? Y eso es posible de hacer únicamente porque los epsilon son I y D. Porque si no fueran independientes, yo no podría decir, bueno, simplemente agrego la varianza del epsilon, porque la incertidumbre del Y, si no fuesen I y D, ¿ya? Porque mi estimación de Y estaría correlacionado con el nuevo ruido, con el ruido futuro. Entonces no sería simplemente esto, ¿ya? Por eso siempre hacemos el supuesto de que todos los ruidos son independientes. Ya no marginalmente independiente, ¿ya? Perdón, ya no condicionalmente independiente, sino que marginalmente independiente. Y esto es lo que les dije en la slide anterior, ¿cierto? Esto es simplemente la esperanza de F, ¿cierto? La predicción es el valor esperado del F dado mis datos, y en el caso lineal se tiene esto, ¿cierto? Que no se tiene en ningún otro caso. Entonces vamos a ver acá, para dejar de darnos tantas vueltas, cómo son las predicciones en cada uno de esos casos. ¿Hay algo en el chat para eso? No. Ya. Entonces, por supuesto, como tenemos ahora Y igual teta traspuesto X más epsilon, tenemos 4 posibles estimaciones, ¿cierto? Una es la plugin del F, o sea, la primera es simplemente esto, plugin. ¿Ya? Entonces tengo los chirridos, ¿cierto? El dataset que vimos hace algunas slides, tengo mis datos, y los datos los uso para calcular el theta map, y con eso simplemente grafico la función, y eso es theta plugin, ¿cierto? Ahora, puedo hacer el plugin, pero puedo agregar las barras de error de la Y, que es decir, más menos 2 sigma, ¿cierto? Entonces tengo esto más 2 sigma menos 2 sigma, ¿ya? Y me queda esta banda. Y aquí viene lo interesante, puedo hacer la regresión lineal bayesiana, ¿cierto? Entonces, cuando calculo P de teta dado D, esto es una gaussiana, ¿cierto? Una normal mu teta sigma teta, ¿cierto? Entonces, como es una normal, tanto el intercept, que es el punto donde corta el cero, como la pendiente son variables aleatorias. Entonces, para graficar esta banda, yo voy a generar varias rectas y dibujarlas con un tono, o sea, con un rojo bien tenue, una encima de otra, para que las que se van traslapando empiecen a ser más oscuritas. Entonces, donde están los datos, claro, como que todas coinciden, ¿cierto? Están bien cercanas, pero a medida que me voy alejando, ahí se empiezan a ver que cambia un poco la pendiente, ¿cierto? Porque teta es aleatorio y teta es la pendiente. Pero eso es para F. Y puedo hacer lo mismo para Y, ¿cierto? O sea, tomo esto y le agrego el más menos 2 sigma. Entonces depende de lo que uno quiera hacer, ¿ya? En general, cuando uno quiere encontrar el comportamiento estructural de los datos, esto está súper bien, ¿cierto? Porque como que revela todas las sutilezas que puede tener el modelo, y por supuesto a medida que yo vaya teniendo más datos, esto va quedando cada vez más condensado, ¿cierto? Pero cuando uno quiere ver dónde efectivamente va a aparecer el nuevo dato, porque recuerden que el nuevo dato es la parte latente más la observación puede ser considerable, como en este caso. El ruido de observación puede ser considerable. Ahí se reporta esto, ¿ya? Seguimos. Ya. La segunda parte de esta clase es regresión no lineal y me quedan 5 minutos. Voy a empezar nomás, a menos que tengan alguna pregunta y discutimos eso estos 5 minutos. Si no, lo dejo para la próxima clase.
¿no? Igual son 5 slides, pero es súper corto. Ya. Esto se lo dije al comienzo, en realidad, creo que en la primera clase, que es la regresión no lineal, pero lineal en los parámetros. Todo el tiempo nosotros hemos trabajado con regresión lineal, ¿cierto? De un X a un Y. Pero si nosotros transformáramos X a un phi de X, ¿ya? Donde este estaba en Rm y ahora este está en Rd, y decimos que el modelo es igual a θ traspuesto phi de X, donde phi es conocido, ¿cierto? Es X al cuadrado, o el logaritmo de X, o es lo que quieran, o es un polinomio. El tratamiento habría sido exactamente lo mismo que hemos hecho en todas las 7 clases que han pasado. Entonces, consideremos el siguiente mapa. Phi va de Rm a D, ¿cierto? Donde a X se le asigna un vector que tiene de valores, phi1x, phi2x, hasta phi de x. ¿Ya? Vamos a referirnos a phi como las características no observación, del valor de la entrada cruda. ¿Ya? Entonces, en la práctica, esto es conocido como conocimiento experto. Es referido como conocimiento experto. Por ejemplo, pensemos en un problema de clasificación. ¿Ya? Quiero clasificar números. Tengo un 1. ¿Ya? Estas son imágenes de... ¿Cuántas son las de MNIST? 16 por 16. ¿Ya? Tengo ese número, ¿cierto? Tengo... quería hacer un 3, ¿cierto? Tengo ese número. ¿Ya? Tengo ese número. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer una regresión lineal con esto y quiero asignarle a las fotos que son de esta forma, quiero asignarle un 1, a las que son de esta forma, quiero asignarle un 2, ¿cierto? Entonces yo podría tomar el X, que el X está en R de 16 por 16, ¿ya? Son imágenes de 16 por 16 píxeles, y yo puedo hacer un modelo lineal y puedo hacer θ traspuesto X. ¿Creen que me va a resultar ese modelo? ¿Creen que esto sea un 1, que esto sea un 2, un 3, así? ¿Es lineal con el valor de los píxeles? Estos son puros 0, 0 y estos son puro 1. ¿Creen que resultaría eso? No. No, ¿cierto? Pero lo que puedo hacer es decir, ¿sabes qué? No voy a tomar el X crudo, voy a tomar un phi de X. ¿Y ese phi de X qué va a hacer? Puta, mira, va a ser la cantidad de puntas que tiene el valor. Este tiene 1, 2, 3, este tiene 1, 2, 3, ahí estoy mal. Este no tiene 0. ¿Ya? El 7 también tendría 3, ¿qué más? El 9 tendría 1. ¿Ya? El 5, no sé cómo lo quiera dibujar, tiene 1, 2, 3, 4, no sé. ¿Ya? Entonces ese puede ser mi phi 1, la cantidad de puntas. El phi 2 puede ser simetría. Esta es simétrica, 1. Esta no es simétrica, 0. Este parece más o menos simétrica, 1. El 9 no es simétrico, así. Y así puedo construir un phi con distintas características. ¿Ya? Y seguramente por ahí, como es más interpretable, puede ser lineal. No sé. ¿Ya? Entonces uno puede elegir un phi que sea lineal. ¿Ya? Bueno, entonces, con el phi elegido, ¿cierto? Elegido a mano, o no, o de otra forma, pero fijo, podemos hacer el mismo tratamiento que antes, ¿cierto? Definimos el modelo de esa forma, tenemos nuestros datos y definimos el error cuadrático. Ahora todo depende de phi y no de x, ¿no? Donde phi lo podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Igual que el x gorrito, este es el equivalente a S, ¿cierto? Perdón, no al gorro, a la matriz X. Lo mismo hicimos con el i y lo escribimos de forma matricial. Ahí. Y la solución, por supuesto, también es la misma. Teta estrella, ahora en vez de ser x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, es phi traspuesto phi a la menos 1, phi traspuesto y. ¿Ya? Entonces, es casi un cambio de notación. Entonces, lo que estamos viendo ahora, antes estábamos viendo x y ahora estamos viendo un phi. Estamos viendo acá.
pero nos da lo mismo de lo que pasó antes. El modelo lineal para nosotros es aquí. Esto se puede escribir por teta traspuesto, ¿no? Uno podría considerar que el x que vimos antes igual a la transformación de otra cosa, lo cual a nosotros no nos importa, porque el modelo es lineal en x, y que sea lineal en otra cosa no debería afectar nuestro análisis, ¿ya? También lo mismo con Rich, funciona exactamente igual, ¿cierto? Y de hecho, acá una observación clave: nosotros esto ya lo estuvimos usando, porque estábamos considerando el x extendido con el 1 todo el tiempo. Bueno, eso es un phi, ¿ya? Un phi, yo puedo definir phi como phi1 igual a x, phi2 igual a 1, y eso me da este phi. Entonces, en realidad ya estábamos usando una transformación del x, de hecho, para que el modelo fuese lineal y no solo afín. Ya, y esto se lo voy a dejar para la casa porque es simple. Es únicamente un par de ejemplos de posibles funciones phi, ¿cierto? Una es esta, que ya la vimos durante la clase. Otra es polinomios, ¿no? Entonces, ahora en vez de decir y igual teta traspuesto x, puedo decir alfa a0 más a1x más a2x cuadrado más a3xq y así, ¿ya? Entonces ahora sí tengo unos datos que son así. Ahora no tengo que hacer esta estimación que puede ser media pobre, ¿cierto? Yo puedo decir que es esto. ¿Ya? Eso lo puedo hacer con un polinomio, ¿cierto? Primero tengo ahí el grado 1, después el grado 2, después el grado 3, y así. Por supuesto, cuando uno empieza a apretar estos polinomios aquí, en los bordes empieza a haber un caos, así, ¿ya? Que es el efecto de, bueno, aquí el efecto de Runge. Otra base muy famosa es la base senoidal, ¿cierto? Que es la base de la descomposición de Fourier, en donde uno puede aproximar cosas como de este tipo, ¿cierto? Mediante funciones oscilatorias, ¿cierto? Entonces puedo tener, por ejemplo, algo así como de ese tipo, y a eso le agrego una que oscila un poco más rápido, unas cosas así, y después otra que oscila más rápido. Entonces cuando la sumo recupero el cuadrado y el resto se elimina, pero por supuesto el borde empieza a explotar de nuevo. Ya, y aquí hay un ejemplo, pero ustedes revísenlo en más detalle, en el apunte está detallado más todavía. Es la estimación de cantidad de pasajeros en una aerolínea, ¿ya? Y la cantidad de pasajeros, este dataset, uno lo mira e inmediatamente se da cuenta que tiene una tendencia, que nosotros la vamos a estimar con un modelo polinomial, y además tiene componentes oscilatorias, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el tiempo la cantidad de pasajeros es periódica, es semiperiódica, porque los años son ciclos que se repiten, hay vacaciones, hay invierno, ¿cierto? La gente viaja más o viaja menos. Entonces vamos a considerar después un polinomio con una componente oscilatorio, y después, por supuesto, además de la tendencia y la componente oscilatoria, hay variabilidades también que se van acentuando, ¿ya? Entonces, eso. Y se ve, y si yo empiezo a estimar con mi phi, que lo voy haciendo cada vez más expresivo, ¿cierto? Primero polinomios con oscilaciones y después con magnitudes variables. Tengo este tipo de cosas, ¿cierto? Una parte polinomial y una parte oscilatoria, que es la suma de coseno, pero además la amplitud del coseno puedo decir que va creciendo en el tiempo. Aquí el input, recuerden que es el x. ¿Ya? Y eso se ve de esta forma. Estos son los datos, ¿cierto? Yo estoy parado acá, solamente voy a entrenar con los verdes. Y si solamente ajusto un polinomio, en negro tengo la mejor estimación, y en las líneas grises tengo otras posibles soluciones que no son el mejor error, o llego a un error de 62. Si incorporo el ajuste oscilatorio, ¿ya? Por supuesto ahora replico como la forma de onda, y hay algunas posibles también soluciones que se ven ahí en línea delgada gris, ¿cierto? Aquí solamente, si pueden ver, le adjunto en media a la cuestión. Aquí, en el futuro, le adjunto algo, pero se me van muchos, ¿ya? Y eso porque, si se dan cuenta, esto parte chiquitito, pero como que se va abriendo así. Se va abriendo. Entonces, este componente es clave para la apertura, ¿ya? Entonces, con la apertura, ahora puedo adjuntarle a estos que están acá, ¿cierto?
¿cierto? Entonces bajé el error de 62 a 37 a 30. Ya que es sutil, esta bajada es sutil, pero me permite replicar eso que antes no pude. Y igual me faltan algunos acá. ¿Y por qué me faltan eso? Porque la cantidad de sinusoides que estoy usando es solamente 2. Entonces, la cantidad de sinusoides va a dar la complejidad de la forma de onda que yo puedo replicar, igual que el caso del cuadrado. Ya, pasamos un poco rápido estas últimas 3 slides, pero en el apunte salen más detalles si los quieren ver. Eso, quedamos para el próximo lunes. ¿Todo bien? Sí. Vale, súper. Ya pues, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y cualquier duda ya saben por el foro. Gracias, profe. Que estén bien. Chao, gracias. Adiós. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.